Tú que estás viendo esto en tu Samsung Galaxy. ¿Recuerdas cuando Samsung era la alternativa rebelde a Apple? Cuando comprarte un Galaxy significaba que no querías ser parte del club exclusivo de la manzana mordida, que valorabas la libertad por encima del control, que podías expandir tu memoria con una micro SD, quitar la batería fácilmente y personalizar cada maldito píxel de tu pantalla. Pues déjame contarte algo chistoso, Samsung ganó la guerra y luego se rindió. A principios de los 2010, Samsung hizo lo imposible. Venció a Apple convirtiéndose en su exacto opuesto. Dominó más del 30% del mercado global, se coronó como el rey indiscutible de Android y puso a Apple contra las cuerdas. Pero hoy, en 2025, Samsung está atrapada en el peor lugar posible. No es lo suficientemente diferente de Apple para justificar ser elegirla, pero tampoco es lo suficientemente barata para competir con Xiaomi o Nothing. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo una empresa que supo exactamente qué hacer para ganar, olvidó por completo por qué lo hizo? Hoy te voy a contar la historia de cómo Samsung perdió todo y ahora quiere ser como Apple, cuando Samsung era la rebelde que todos amábamos. Retrocedamos a 2011. Steve Jobs acababa de declarar una guerra termonuclear contra Android, específicamente contra Samsung. ¿Y sabes qué hizo Samsung? Le dio la bienvenida. La estrategia era brutalmente simple pero efectiva, ser todo lo que Apple no era. Apple tenía una pantalla de 3 y 5 pulgadas. Samsung lanzó el Galaxy Note con 5 y 3 pulgadas, y la gente se burló llamándolo absurdamente grande. Hoy todos usamos pantallas de más de 6 pulgadas. Apple se lava sus teléfonos. Samsung te dejaba quitar la tapa trasera, cambiar la batería y meter una micro SD de 1, cuando el iPhone ni siquiera ofrecía 64 GB como opción estándar. Pero aquí está lo interesante, no era solo hardware. Samsung construyó una identidad. Sus comerciales se burlaban abiertamente de Apple. ¿Recuerdas los anuncios donde mostraban filas interminables de fanáticos Apple, esperando el nuevo iPhone mientras los usuarios Galaxy pasaban con sus pantallas enormes y funciones superiores? Eso no era publicidad, era declaración de guerra. Y funcionó. Entre 2011 y 2013, Samsung pasó de vender 95 millones de smartphones a más de 300 millones. 300 de millones. En ese momento, uno de cada 3 smartphones vendidos en el mundo era un Samsung. Apple tenía el prestigio, pero Samsung tenía los números. La fórmula era perfecta, variedad sin límites. Mientras Apple te ofrecía un teléfono al año, Samsung inundaba el mercado con opciones para cada bolsillo. El Galaxy S para competir directamente con iPhone, la línea Note para los Power Users, la serie A para mercados emergentes. Era imposible no encontrar un Samsung que se ajustara a ti. Pero aquí viene la primera señal de advertencia que nadie vio venir. Cuando los números se volvieron más importantes que la identidad, los ejecutivos de Samsung miraron los márgenes de ganancia de Apple y se les hizo agua a la boca. Apple ganaba aproximadamente $400 por cada iPhone vendido. Samsung, con toda su variedad y opciones, apenas sacaba $50, $80 por dispositivo en la gama media. Era un volumen brutal, sí, pero ¿a qué costo? Entonces empezó el cambio. Algo muy sutil al principio, catastrófico después, pero que importa. 2016, Samsung elimina la micro SD del Galaxy Sur 6. Para hacerlo más premium, dijeron. Los fans protestaron. Samsung la devolvió al Sur 7, pero el mensaje ya estaba claro, estaban dispuestos a sacrificar su identidad por parecer más premium. 2017. Bye bye batería removible en todos los modelos flagship. Es necesario para hacerlo más delgado y resistente al agua, argumentaron. ¿Sabes quién más decía eso? Exacto. 2019. El jack de audífonos desaparece del Galaxy Note 10. ¿Recuerdas cuando Samsung literalmente se burló de Apple por eliminar el jack? Publicaron anuncios completos celebrando que ellos se lo mantenían. 3 años después lo quitaron silenciosamente y borraron esos anuncios de sus redes. La hipocresía tenía límites, aparentemente. 2021. Samsung deja de incluir el cargador en la caja del Galaxy Sur 21. Un movimiento que Apple había hecho un año antes y que Samsung critiquó. La transformación estaba completa. Samsung ya no era la alternativa rebelde. Era el clon casi tan bueno, que costaba casi lo mismo. Y aquí está el kicker que nadie habla. Al copiar a Apple, Samsung perdió su única ventaja real. Porque si voy a pagar $1 por un teléfono premium, sin jack de audífonos, sin cargador y sin micros SD, ¿por qué no compro simplemente un iPhone que al menos tiene mejor ecosistema y soporte de software por 7 años? Los números no mienten. En 2023, la participación de mercado de Samsung cayó a menos del 22%, perdiendo casi 10 puntos porcentuales en una década. Pero espera, porque nada será lo que crees. Quiero decirte a ti que esta historia de Samsung es apenas algo pequeño. Estoy trabajando en videos sobre Nothing, Xiaomi, hasta Google con sus Pixel. Suscríbete si tú tuviste un Samsung Galaxy, porque estas historias son también tu historia. El dilema en el cual se encerraron ni Apple ni barato. Mientras Samsung jugaba a ser manzana, algo inesperado pasó. El mercado Android evolucionó sin ellos. Por un lado, aparecieron marcas chinas que dijeron Samsung cobra $1.20 por un flagship.
Nosotros te damos especificaciones iguales o mejores por $400. Xiaomi, Realme, OnePlus en sus inicios e incluso Nothing con su diseño transparente audaz. Todos ellos ocuparon el espacio que Samsung había abandonado, innovación real a precios razonables. Por el otro lado estaba Apple, perfeccionando su ecosistema hasta niveles adictivos. AirDrop, Continuity, iMessage, el Apple Watch integrado perfectamente, AirPods que simplemente funcionan. Samsung intentó copiar esto con SmartThings y Galaxy Buds. Pero seamos honestos, ¿cuántas personas conoces que usen el ecosistema completo de Samsung? Y aquí está la tragedia. Samsung se quedó atrapada en la espada y la pared. No puede competir con Apple en ecosistema porque Android simplemente no fue diseñado para eso. Google controla el sistema operativo, no Samsung. Puedes comprar un Galaxy S24 Ultra de $1.30 y seguir viendo anuncios en tus aplicaciones preinstaladas. Eso nunca pasa en un iPhone. Tampoco puede competir en precio con Xiaomi o Realme porque invirtió demasiado tratando de ser premium. Sus costos de marketing son astronómicos, sus tiendas físicas son caras de mantener y sus márgenes aspiracionales los obligan a mantener precios altos incluso cuando el mercado ya no los justifica. ¿El resultado? Samsung sigue vendiendo, sí, pero ya no domina, ya no dicta tendencias. Ya no es la marca que compras porque quieres ser diferente. Ahora es la marca que compras porque, bueno, es conocida y está en oferta. Y eso, amigos, es una caída mucho más brutal que cualquier número de ventas podría mostrar. Pero hay algo que casi nadie menciona y que es clave para entender esta historia. Samsung perdió contra Apple, o contra el mercado que ella misma creó. Aquí viene la subtrama de Samsung, no perdió porque Apple fuera mejor. Samsung perdió porque educó a millones de usuarios a exigir más por menos, y luego traicionó esa promesa. Piénsalo. Samsung enseñó al mundo que los teléfonos podían tener pantallas gigantes, cámaras con zoom óptico de 100x, baterías de 5000 mAh y carga rápida de 45 W. Creó el mercado de la gallina de los huevos de oro asequibles, con la serie A. Demostró que Android podía ser premium sin ser limitado. ¿Y qué hicieron marcas como Xiaomi, OnePlus y Realme? Tomaron esa educación y dijeron, perfecto, ahora vamos a darte lo más barato y con menos compromisos que Samsung. Samsung creó su propia competencia, literalmente. Y cuando intentó subir de nivel para competir con Apple, abandonó a los usuarios que le hicieron grande. Pero aquí está la pregunta honesta que define todo este desastre. ¿Qué debería ofrecer Samsung a hoy que Apple no pueda copiar y Xiaomi no pueda hacer más barato? Porque recuperar el jack de audífonos ya no es suficiente. Volver a la batería removible es imposible con diseños modernos resistentes al agua. La micro SD podría regresar, pero ¿cuánta la usa ahora mismo? Casi nadie. La respuesta probablemente está en software y experiencia, no en hardware. Samsung tiene One UI, que muchos consideran mejor que el Android stock. Tiene soporte de actualizaciones de 7 años ahora, igualando a Apple. Tiene DeX, que convierte tu teléfono en una computadora de escritorio, algo que Apple jamás permitirá. Pero nada de eso importa si Samsung no se recupera a sí mismo, si no vuelve a ser la marca que toma riesgos, que innova donde otros no se atreven, que va de todo. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Puede Samsung volver a ser Samsung? La verdad incómoda es que no lo sabemos. Samsung tiene los recursos, la infraestructura y el talento para reinventarse. Ya lo hizo antes con el Galaxy Note cuando todos decían que las pantallas grandes eran ridículas. Lo hizo con los plegables cuando todos asumían que eran un truco de marketing punto y no lo era. Pero también tiene inversores que exigen márgenes de Apple, una estructura corporativa gigantesca y lenta, y una década de decisiones que alienaron a su base original. Lo que sí sabemos es esto, el modelo de Android Premium está en crisis. No solo Samsung lo sufre, cualquier marca Android que intente cobrar como Apple sin ofrecer el ecosistema Apple está condenada al mismo destino. La lección para marcas como Nothing, Pixel o Xiaomi es clara, no puedes vencer a Apple siendo Apple. Tienes que ser lo que Apple nunca podrá ser. Samsung lo entendió perfectamente en 2011. La pregunta es si aún le queda ese recuerdo. Y hablando de marcas que están intentando ser la nueva alternativa rebelde, en el próximo vídeo vamos a analizar cómo Nothing está jugando exactamente las mismas cartas que hicieron grande a Samsung, pero con un giro inesperado que podría cambiar todo el juego. Porque resulta que copiar la estrategia ganadora de Samsung no es suficiente cuando Samsung misma ya demostró cómo perderla. ¿Estará Nothing destinada a repetir la historia? Te veo en el siguiente video. Y suscríbete al canal. Y escribe en los comentarios cuál quieres que sea el siguiente video.